Bueno, acá estamos de vuelta. Bien. Voy a cerrar las ventanas. No sé por qué no lo hice antes de empezar, pero las voy a cerrar ahora. Listo, me molestaba el ruido. Bueno, vamos a seguir con esto. Hoy estoy un poco filósofo. O sea, estaba pensando en qué me gustaría hablar mientras dibujo. Y son todas cosas como aburridas y muy profundas, creo. Para mi gusto por lo menos. Qué lástima, no se ve cuando dibujo. Estaba pensando en que quisiera hablar sobre la percepción, porque es un gran tema ese de la percepción. Estoy un poco resfriado. Lo que quería hablar sobre percepciones, sobre cómo percibimos al mundo. Es muy interesante. Es muy interesante también, sobre todo porque esto no lo leí en algún lado. Y es muy interesante porque a pesar de practicar bastante internalidad e introspección durante mi adolescencia, no tuve esta corriente, esta corriente de pensamientos, más que corriente de pensamiento. No tuve esta sucesión de ideas sino hasta, no sé, los 23 años. Y a partir de haberla tenido por primera vez, siempre vuelvo a esto de lo que voy a hablar ahora. Que es eso, sobre cómo percibimos el mundo, ¿no? Es algo que nos interpela a todos, porque todos percibimos el mundo. Pero nada, lo que hice así hace unos años para empezar a pensar en esto fue este ejercicio mental de tratar de imaginar cómo es realmente el mundo, cómo es realmente la realidad. O sea, cómo es la realidad no como la percibimos nosotros, sino como es objetivamente, más allá de nuestros sentidos. Y es una pregunta, por un lado, imposible de responder, porque lo único que conocemos son nuestros sentidos, pero por otro lado, muy posible de responder porque, nada, podemos imaginar varias cosas. O sea, ¿cómo es el mundo realmente? Objetivamente, ¿cómo es el universo? Para empezar, es oscuro. Es negro o blanco. Pero no, es oscuro. Porque no existe la luz. O sea, lo que vemos como luz es una ilusión que viene de procesar un tipo de energía particular que nos llega a través de los ojos. Es algo que evolucionó relativamente tempranamente en la evolución de la vida, esta capacidad de ser fotorreceptor, de captar fotones y de hacer algo con esos fotones, pero la luz como tal no existe.
es una ilusión óptica. Hay un tipo de energía particular que interacciona de una forma muy particular con otros tipos de materia y energía, pero no es luz. La luz es lo que ves con los ojos, pero no es algo real. El fotón puede existir como fotón sin ser nunca interpretado por un fotorreceptor como luz, y se va a comportar igual como se comporta siempre. Pero sí ser interpretado como luz, o podría ser captado por un fotorreceptor que igual no lo interprete como iluminación. Podría verse de otra forma. Pero eso como primer punto, ¿no? El universo de verdad es completamente oscuro. O sea, es lo que te puedes imaginar que verías estando ciego, o lo que ves cuando cerras los ojos. Aunque tampoco, porque cuando cerras los ojos y prestas mucha atención, igual podés ver cosas. Que es algo que suena muy esquizofrénico, pero lo digo totalmente en serio. Pero bueno, esa misma lógica traslada muy bien a otros sentidos, al gusto y al olfato. El mundo real no tiene gusto, ni tampoco tiene olor. El universo es completamente inoloro y insaboro, que no existe, pero bueno, porque esas cosas tampoco existen como tales, como cosas de la base de la realidad, sino que son interpretaciones de la naturaleza, de la vida, a compuestos químicos. Entonces tu lengua y las paredes de tu nariz están llenos de receptores específicos para distintos tipos de sustancias con las que puedes llegar a encontrarte en el mundo. Y tenés todo un cerebro dedicado a parsear esas señales que después los receptores envían para sentir un gusto o oler un olor. Pero esas cosas no existen, no son reales, no son parte de esa verdadera realidad, son mentiras. Y se puede seguir con el tacto. La ilusión del tacto es tremenda, porque es la que te da la sensación de que estás apoyado contra la silla o con las patas en el piso, bien anclado. Es lo que te da el feedback para saber que estás sosteniendo la lapicera con la que dibujas suficientemente fuerte. Es la que te deja interaccionar bien, correctamente, como vos esperás interaccionar con esas cosas del mundo real que ves y olés y saboreas. O sea, es un sentido totalmente fundamental. No solemos pensar tanto en cómo sería vivir una vida sin ese sentido, porque en la práctica ese sentido puede estar atrofiado, pero no se pierde como se pierde la vista. Pero el tacto es tremendo. El tacto es tremendo y también, ¿no? No es parte del mundo real. En el universo no existe esa sensación, no es
algo real, material, algo físico que está ahí. Es pura percepción. Lo que hay son fuerzas. Y lo que interpretamos como esas sensaciones son una forma específica de parsear esas fuerzas que se nos aplica y que nos aplicamos nosotros mismos en nuestros cuerpos. Pero eso es lo interesante, que es una forma específica de parsearlo. Digo, no tenemos otra forma de sentirlo, pero capaz podríamos, en otro universo donde hayamos evolucionado de otra forma, percibir esas fuerzas de contacto como la luz, que no se sientan como la sentimos nosotros, sino que de alguna manera, entre muchas comillas, se vean. Que es una idea muy rara, pero ¿por qué no? O sea, el punto es que esta es nada más que una interpretación posible. Eso que es lo único que estás capacitado para sentir es nada más que una interpretación posible de infinitas de la realidad. Porque la sensación de tacto no existe como tal en el universo. Es totalmente interna. Como la vista, como el gusto, como el olfato, como la audición. Tampoco existe tal cosa como el sonido o el ruido en el universo. Lo que existen son vibraciones en todas las escalas, pero en particular vibraciones que se transmiten sorprendentemente bien en los medios, sobre todo gaseosos y líquidos, entre, no sé, las decenas y las decenas de miles de hercios. Y eso es todo. Eso lo que existe son vibraciones. Vos le pegás a algo y por la estructura de la materia ese algo vibra. Y por contacto directo con sus vecinos, cada molécula vibrando hace vibrar a sus vecinas. Eso se traduce en el espacio. Llega a tus orejas y en tus orejas pasa exactamente lo mismo. Pero en una parte específica de tus orejas, en la cóclea, tenés unas células que son sensitivas a esas vibraciones, específicamente dentro de ese rango de vibraciones, de frecuencias. Y eso se interpreta en tu cerebro como los sonidos que conoces, todos los sonidos que escuchaste en tu vida. Pero esa es una interpretación del sonido, no son reales, no existen. Es decir, el sonido también podría tranquilamente, ¿por qué no?, percibirse como la luz, verse, o percibirse como el tacto. Podrías sentir un espectro de presiones extrañas adentro de tu cráneo, en vez de sentir el sonido como estás acostumbrado a sentirlo, de la única forma que lo puedes sentir. Porque es una interpretación, no es real. Bueno, y así con todo. Y pensando en esto, por un rato creo que lo que terminás llegando es a que entonces el mundo real es oscuridad absoluta, silencio absoluto, frío absoluto, en el sentido de que la temperatura no existe, el sonido no existe, la luz no existe, la sensación de tacto no existe. Son todas cosas que no existen. O sea que el mundo es de verdad. Si lo ves como un observador Lovecraftiano o divino, no sé, extraño,
si lo pudiese ver bien desde afuera, lo que verías sería absolutamente nada, en todos los sentidos, solamente la más pura de las oscuridades y el silencio y la nada misma. Solo hay materia y energía manifestada y organizada de formas más y menos complejas e interesantes. Y en algún punto aparecemos nosotros, seres pensantes y con autonomía, capaces de percibir todas estas cosas y procesarlas y razonarlas. Y vos como observador divino, me podrías ver en este momento ser un pedazo de materia sobre otro pedazo de materia con forma de silla, moviendo otro pedazo de materia para depositar pedacitos de materia en otro pedazo de materia. Moviendo músculos para mover la boca, para hacer vibrar el aire, para que el aire llegue a un micrófono, que la membrana en el micrófono vibre, que la vibración se traduzca del mundo del continuo al mundo discreto electrónico, como numeritos en el tiempo. Lo mismo con la luz. Acá no hay nada, pero los fotones rebotan y van y van y vienen de todos lados. Hay un pedazo acá de materia muy complicado que lo capta, lo convierte de vuelta en ceros y unos y lo almacena. Pero es toda oscuridad y silencio, no hay nada. Y no sé, para mí es algo interesante de imaginar. Imaginarte a vos mismo, tal como estás en este momento, como parte de ese verdadero universo, como te verías. O imagínate a vos mismo como una persona como vos, pero sin ninguno de todos estos sentidos, sin la capacidad de percibir absolutamente nada. ¿Qué verías? No sé, se me hace una pregunta muy copada de pensar. Yo me imagino eso como campos de energía y absolutamente nada más, como que eso es todo lo que hay. Pero es nada al mismo tiempo. Es como que todo esto que está pasando y que yo esté mirando este coso de papitas verde, es como, después de pensar en que realmente no hay nada, es muchísimo más milagroso. Es como muy fuerte. Es como realmente muy fuerte, muy alucinante que esto exista, que todo esto que estoy experimentando realmente exista, pero que esté tan específicamente catereado a esa forma tan específica que tengo de percibir la realidad, que todo a mi alrededor se vea como si tuviese tanto propósito y sentido y coherencia de alguna forma, a pesar de que todo está
acomodado de alguna manera, sea por ser obra del hombre, o sea por ser el hombre, o sea por ser naturaleza. Está todo acomodado a mi forma específica de percibir esa rebanada de la realidad que puedo percibir. Porque otro aspecto interesante de estas cosas es que inmediatamente uno puede empezar a pensar en, bueno, ¿y qué pasa con todas esas cosas que están ahí también, como los fotones, como los particulados olibles, o como las comidas saboreables? ¿Qué pasa con todas esas cosas que están ahí, pero que no estamos equipados para censar? Todas esas cosas para las que no tenemos sensores. Y hay dos dimensiones, pues seguro que más, pero hay al menos dos dimensiones para esa discusión. Una es expander los sentidos que ya tenemos, poder escuchar sonidos que no escuchamos en frecuencias que no son inaccesibles, poder ver colores que ni siquiera podemos imaginar por fuera del espectro visible, oler partículas que no estamos equipados para oler, que no son inoloras, pero que en realidad no dejan de ser compuestos químicos que podrían tener un olor distintivo, y lo mismo con el sabor. Y es muy interesante pensar en eso, esa primera dimensión de la expansión de los sentidos. Pero mucho más interesante me parece pensar en lo que sigue, lo lógico, que es directamente desde cero, que hay cosas que no sensamos y que están ahí y que podríamos sensar de formas inimaginables, como los campos magnéticos o los campos eléctricos o otras partículas subatómicas que no sean los fotones, sensar muones, sensar, sensar más cosas. Sensar la conductancia eléctrica de un material con nada más posarle un órgano especial para eso. Y eso es mucho más loco, ¿no? La idea de cómo sería sensar cosas que no estamos equipados para sensar. Cómo sensar cosas que nunca vamos a poder sensar. Que solo vamos a poder sensar nada más luego de ser traducidas a esos idiomas que sí podemos hablar. Como una señal visible que emite luz en la pantalla de un aparatejo que mide conductancias o campos eléctricos o lo que sea, o un aparato que te aprieta incrementalmente fuerte al dedo a medida que aumenta la intensidad de un campo magnético al cual te estás acercando, o como hizo Codis Labs, abrirte el dedo y meter una pepita metálica cubierta de oro para ser bien inerte y después poder sensar los campos magnéticos con el dedo por la fuerza de atracción o de repulsión sobre la pelotita. Siempre traducciones a el idioma que podemos hablar, el único idioma que podemos hablar. Es muy curioso de pensar. Hay todo un universo de sensaciones desconocidas porque no tenemos el material biológico para sensar. Incluso pueden haber cosas en la realidad que están ahí dando vueltas, pero todavía no encontramos forma de medirlas, ni las identificamos como causa de efectos que sí hayamos podido medir. Capaz hay toda una segunda realidad solapada con la que conocemos, donde causas que nunca medimos generan efectos que nunca medimos. En la práctica eso sería totalmente equivalente a decir que hay una dimensión paralela, pero podría ser esto mismo, solo que en rangos y en aspectos de la realidad que están
alejadísimos de los nuestros, pero podría ser el caso. Es una discusión súper filosófica y falopa, pero no hay ninguna razón por la que no podría ser el caso. Y tal vez en esos rangos, esas dimensiones de existir paralelos al nuestro, también hay vida. Y también pasan cosas súper complejas e interesantes. Pero simplemente son formas de la realidad y del universo que no superponen, así que pasan desapercibidas las unas para las otras. Es algo que también me parece muy, muy interesante como posibilidad. De vuelta es como lo mismo que ahí creo que sea mejor. Es como lo mismo que pensar en una realidad paralela, pero en este mismo universo, al lado tuyo, sobre vos, adentro tuyo, en todos lados. ¿Por qué no? Tengo sueño. Es una cosa muy linda de pensar. Me gusta pensarlo. Me gusta imaginarme a mí mismo mirado de esa perspectiva extraña como un blob de materia y energía interactuando con otros blobs de materia y energía y nada más. Negro, en silencio, totalmente muerto. Porque la vida no es distinta de cualquier otra cosa. Visto así.
mm, llegar a la difícil decisión de qué hacer. ¿Qué hacer de nuevo? ¿Cómo seguir, digamos? Porque si puedo seguir oscureciendo esto todo lo que quiera y va a quedar muy lindo, pero en algún momento debería dibujar algo nuevo. Y no lo digo solamente en el sentido de avanzar con este dibujo, sino también realmente terminarlo y arrancarlo nuevo. Y a este ritmo se ve difícil. Pero bueno, la estoy pasando bien. Me gusta sombrear así, con la lapicera. Se siente bien. La permanencia de la lapicera y la suavidad que la hace parecer lápiz. Me gusta mucho. Confíen. Confíen porque si ustedes no confían, yo menos. Qué gran video, boludo. Es excelente que no se vea como dibujo. Es muy gracioso.
Es muy gracioso que en un video sobre dibujar no se vea como dibujo. Es realmente una mierda, boludo. A veces confías y las cosas no salen bien, pero no por eso tenés que dejar de confiar. Que esas traiciones a tu confianza no hagan más que reavivar esas ganas de confiar en algo que eventualmente no las traicione, yendo completamente en contra de la intuición y la razón y de todo lo bueno en el mundo. Materializa en tu forma de vivir esas absolutas ganas y voluntades de que la vida sea hermosa. Es básicamente lo que estoy diciendo.
Creo que es muy interesante esta idea de que, siguiendo con toda esta lógica de la percepción y de cómo sentimos las cosas y cómo las vemos, cómo las procesamos, las diferencias que hay entre todos los seres humanos son mínimas. Al mismo tiempo no, obvio, pero al mismo tiempo sí. Es como que el universo de percepciones posibles de la realidad única del universo es infinito. Y todos los seres humanos ocupamos una banda totalmente minimal de esa infinidad. O sea, todos los seres humanos, como un colectivo, ocupamos un subespacio pequeñísimo y una dimensión bajísima en ese universo de posibilidades de percepción de la realidad. O sea, aunque parezca que dos personas son tan distintas, en realidad están, desde esa perspectiva, igualmente engañados por el universo, igualmente limitados a un slice diminuto de la realidad o de las realidades posibles. Somos todos víctimas y hermanos en lo mismo, en ese sentido. De alguna manera, pensar eso me hace sentir como más cerca de mis fellow seres humanos. Como que es parte de esa forma de pensar que es como que estamos todos en la misma. Al otro día estoy como hay que matarnos a todos, somos unos hijos de puta. Pero a veces pienso esto, así como más lindo y positivo de estamos todos juntos en la misma. Percibimos el mismo slice diminuto del subespacio. Creo que lo mismo pasa con muchas otras cosas que no sé si ya habré hablado en algún video viejo, pero por ejemplo, algo más trivial, la forma de vestirse. Yo creo que la cultura occidental que conozco al menos, no hablo de las otras porque no las conozco mucho, desperdicia muchísimo potencial en indumentaria, porque se autolimita de una forma súper restrictiva, inexplicable, a una región pequeñísima del subespacio de la indumentaria posible. Lo que quiero decir con esto es que hay tantos tipos de ropa y combinaciones de patrones y colores que no exploramos a pesar de ser hermosos, porque simplemente no, como sociedad no es lo que estamos buscando. Estamos limitados a un subset pequeñísimo de tipos de ropa posibles, tipos de accesorio posibles, patrones y colores usados posibles. Cuando el universo es gigante, podríamos salir a la calle usando capas o ponchos. Me encantan los ponchos, ponchos aborígenes. Podríamos seguir usando ponchos aborígenes como abrigo.
con patrones hermosos de la naturaleza. Y aún así eso seguiría siendo parte de un subespacio pequeñísimo. Pero es impresionante porque vos salís a la calle y llegas a ver una persona en poncho, un poncho legítimo, y te llama un montón la atención. Es como que te saca de la normalidad, te saca de la mundanez, porque así delimitados a una región pequeñísima del subespacio estamos. Que con esa mínima diferencia de la norma ya decís, what the fuck, ¿qué estoy viendo? Y nada, estás viendo otro pedazo de ropa que hace lo mismo, pero no estás acostumbrado a verlo porque tu mundo es un desastre, porque la cultura es una mierda, pero no es más que eso. No sé, eso también me resulta interesante. Te mueves un poquitito en ese espacio de indumentaria posible y ya ves cosas raras, ves ropa con agujeros, tipo yoyos no de yoyos de juguete, sino yoyos Bizarre Adventure. Y ves eso por la calle y decís, what the fuck, ¿qué es esta cosa rara? Y te moviste nada más que 1 milímetro del kilometraje posible en ese espacio de indumentarias posibles. 1 milímetro. 1 milímetro te mueves y ya la ropa es rarísima. Como que estamos demasiado pelotudos, demasiado limitados a regiones pequeñísimas de estos hiperespacios que podrían ser tanto más grandes si tan solo como sociedad quisiéramos que así sea. Eso tiene que ver, por supuesto, con la forma en la que se distribuyen los medios de producción en la sociedad moderna, y es que no tiene sentido que se hagan tantos tipos de ropa de tantos tipos distintos y tan específicos y tan particulares y tan únicos, porque los medios de producción están hechos para la producción en masa, en cadena, de el mismo modelo 50.000 trillones de veces, porque eso es lo barato de producir. Todo lo que es más customizado es más caro y generalmente está más cerca de lo manual, por no decir que muchas veces es directamente puramente manual. Pero bueno, parte de lo que traigo con esto es que no tiene por qué ser así. Podría ser mejor. Si lo quisiéramos, con muchas ganas, podría ser distinto y mejor. Pero bueno, en fin. Otra dimensión de esto es en las ideologías, donde también el espacio de las ideologías posibles, explorado por la humanidad en tiempos modernos, es limitadísimo. Hay tal variedad de partidos políticos que podrían existir y no existen porque todavía ni siquiera se exploró la región del hiperespacio de ideologías políticas que abarca a lo que representarían esos partidos. Como pasa siempre con los hiperespacios, como pasaría también con el hiperespacio de las indumentarias, la enorme mayoría de las regiones del espacio tienen basura, que no sirve para nada. Pero hay también un potencial infinito para cosas que no son basura, que sirven para cosas que se ven lindas, que se escuchan lindas, que tienen sentido y que no exploramos. Cuando digo hiperespacio, by the way, creo que debería aclarar específicamente a qué me refiero. Y es pensado
sea un espacio multidimensional, digamos, un espacio de más de 3 dimensiones. Podría tener miles y miles y miles de dimensiones donde se distribuyen todas las posibilidades posibles de algo. Por ejemplo, no sé, en el hiperespacio de la indumentaria, un eje podría ser la cantidad de agujeros y otro eje podría ser la distribución de esos agujeros, o bueno, varios otros ejes. Y así. Y otro podría ser el color, otro podría ser la forma, otro podría ser la cantidad de mangas, si me escuchaste bien. Otro podría ser si es el cuello en V o el cuello en círculo y todo el gradiente entre las dos posibilidades. Otro podría ser si incluye capa o no, y el largo de la carpa, y el color, y los patrones. 50.000 trillones de ejes, eso forma un hiperespacio. Y si vos te mueves por ese hiperespacio, vas haciendo transiciones suaves entre todos esos distintos estilos de ropa. Si quisieras meter en el mismo hiperespacio a los pantalones y las remeras, entonces tendrías una línea recta en ese hiperespacio, o bueno, infinitas líneas curvas con distintas trayectorias que te llevan desde la remera hasta el pantalón. Y en el medio podrían haber cosas muy divertidas. Bueno, en el medio podrían haber cosas que ya existen, como esas ropas que son medio top, y también pantalón, tipo de jardinería, y cosas del estilo. Pero también cosas que no existen. Y esas cosas que no existen son las que más me interesan, y las que siento que están inexploradas.
Sí, no sé qué dibujar. No sé cómo completar. Ya metí demasiados estilos distintos, es como ni un quilombo. Esta parte fue más fácil porque la hice más consistente, pero acá, qué carajo. Capaz que debería haber seguido con esta idea de acá, que es muy linda. Pero bueno, no lo hice. Una opción siempre es simplemente aumentar la complejidad y esperar que pasen cosas buenas. Digo, nada malo puede pasar por aumentar la complejidad. Es sabido. Eso es un chiste. Muchas cosas pueden salir mal por meter complejidad donde no se debe o no hace falta. Así, por ejemplo. Me empiezo a hacer cagadas así, es como que entro en un trance. No puedo parar.
Es como la necesidad de llevar algo a su culminación lógica, de no dejarlo a la mitad. Parece un buen momento para parar.